Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. Ahora hablaremos sobre la deducción de la forma canónica de la ecuación de la parábola con vértice en h, k. Parábola es el lugar geométrico de todos los puntos x, y en el plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija L llamada directriz de la parábola. Elementos de la parábola. Se denomina eje de simetría a la recta que contiene al foco y es perpendicular a la recta directriz. Se denomina vértice de la parábola al punto donde ésta cambia su monotonía. A la distancia entre el vértice y el foco de la parábola se le llama parámetro P. Y también es igual a la distancia entre el vértice y la recta directriz. El lado recto es el segmento de recta perpendicular al eje de simetría que une dos puntos de la parábola y que incluye el foco. Su longitud es 4P. Parábola con eje de simetría vertical. Aquí observamos una parábola cuyo vértice tiene coordenadas h, k. El foco tiene coordenadas h, k más p. Y la recta directriz tiene por ecuación y igual a k menos p. Deducción de la forma canónica de la ecuación de la parábola. Por definición, sabemos que la distancia del punto al foco va a ser igual a la distancia desde el punto hasta la recta directriz en la parábola. Por lo tanto, aplicando la distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta, sabemos que raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k más p, todo esto al cuadrado, es igual a y menos k menos p. Resolviendo esta ecuación, elevamos al cuadrado ambos miembros de la expresión, obteniendo lo siguiente. Desarrollando los binomios y además simplificando los términos semejantes, obtenemos que x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Para obtener la forma general de la ecuación de una parábola, vamos a partir de la forma canónica de la ecuación de la parábola, que en este caso es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Desarrollando los cuadrados y multiplicando el lado derecho de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar por la constante a y ordenando nos quedaría a por x al cuadrado menos 2a hx menos 4apy más ah al cuadrado más 4ap por k es igual a 0. De donde a por x al cuadrado más d por x más e por y más f es igual a 0 sería la forma general de la ecuación de una parábola. A, D, E, F pertenecen al conjunto de los números reales. Además, A y E deben ser diferentes de 0. Ahora analizaremos a la parábola con eje de simetría vertical, pero cóncava hacia abajo. Aquí vemos que el vértice de la parábola se encuentra en h, k, que el foco de la parábola se encuentra en h, k menos p, que la recta directriz tiene como ecuación y igual a k más p,
y vamos a coger un punto cualquiera x, y. Por definición, sabemos que la distancia del punto al foco va a ser igual a la distancia del punto a la recta directriz. Aplicando la distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta, obtenemos lo siguiente. Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para eliminar el radical. Resolvemos, simplificamos los términos semejantes, obteniendo que x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k, que es la forma canónica de la ecuación de la parábola con eje de simetría vertical y cóncava hacia abajo. Para obtener la forma general de la ecuación de la parábola, vamos a partir de la ecuación de la parábola en forma canónica, desarrollamos el binomio que está elevado al cuadrado y realizamos la propiedad distributiva del lado derecho de la ecuación. Igualamos a 0 la ecuación, multiplicamos por la constante a toda la ecuación, la ordenamos y obtenemos ax al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, que es la ecuación de la parábola en forma general. Sabemos que a, d, e y f pertenecen al conjunto de los números reales, además a y e deben ser diferentes de 0. Ahora analizaremos el caso de la parábola con eje de simetría horizontal. Esta parábola tiene su vértice en h, k, su foco en h más p, k, su recta directriz con ecuación x igual a h menos p y escogemos un punto cualquiera p de coordenadas x, y. Deducción de la forma canónica de la ecuación de la parábola. Sabemos que en toda parábola la distancia del punto a la recta directriz es igual a la distancia del punto al foco. Sacamos la distancia entre dos puntos y la distancia del punto a una recta. Elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad para poder eliminar el radical. Hacemos reducción de términos semejantes. Por lo tanto, obtendríamos que y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Siendo esta la ecuación en forma canónica de la parábola. Para obtener la forma general de la ecuación de una parábola, partimos de la forma canónica, desarrollamos el binomio que está elevando al cuadrado, igualamos a 0 la ecuación y ahora vamos a multiplicar por una constante b toda la ecuación. Ordenamos y obtenemos b por y al cuadrado más d por x más ey más f igual a 0, que es la forma general de la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal, donde b, d, e y f pertenecen al conjunto de los números reales, además b y d deben ser diferentes de 0. Analizaremos ahora la parábola con eje de simetría horizontal, pero que se abre hacia la izquierda. Su vértice estará en el punto h, k. El foco
estará ubicado en h menos p, k. Su recta directriz tiene como ecuación x igual a h más p y vamos a coger un punto P de coordenadas x, y de la parábola. Por definición, sabemos que la distancia desde el punto hasta el foco es igual a la distancia desde este mismo punto hasta la recta directriz. Aplicamos la distancia entre dos puntos y distancia de un punto a una recta. Elevamos al cuadrado ambos miembros de la expresión para eliminar el radical. Resolvemos los binomios elevados al cuadrado. Simplificamos los términos semejantes, de donde obtenemos que y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h, siendo esta la forma canónica de la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal y que se abre hacia la izquierda. Para obtener la forma general de la ecuación de la parábola, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado e igualamos a 0 la ecuación. Multiplicamos por la constante b, ordenamos y obtenemos b por y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, que es la forma general de la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal. B, D, E y F pertenece al conjunto de los números reales. Además, B y D deben ser diferentes de 0. Muchas gracias.